Hola familia cuántica, ¿cómo están? Mi nombre es Ulises Leto, soy el director de la Escuela de Biodecodificación Cuántica y Transpersonal en Argentina. Y en esta ocasión les voy a traer cómo es la mirada desde la biodecodificación cuántica y transpersonal de las enfermedades. Nosotros trabajamos en realidad para hacer un trabajo interno, es una escuela de trabajo interno, de transpersonal, es una escuela para que tú utilices esto para ti mismo. Y no es solamente una escuela para ser un buen terapeuta o para que consigas algún tipo de oficio, por decirlo así. Si es un viaje interno, es un mapa para que tú puedas interpretar la realidad. Tenemos muchísimos mapas, también no solamente nos basamos en la biología, sino también en los estudios de la física cuántica y en lo transpersonal, en las cosas que se vienen sabiendo hace más de 3.000 años y hasta 12.500 años también en otras culturas, por lo cual nos invitan a hacer un viaje interior. La biodecodificación, cuando tú estudias un poquito de historia, no solamente biodecodificaba, la biodecodificación es algo nuevo, sino que es lo que descubre el doctor Hammer, es algo que si tú estudias un poco de medicina china, si sabes un poco de medicina ayurvédica, o los mismos toltecas, conocían exactamente lo mismo, solamente que nos da un mapa mucho más completo el doctor Hammer y muy específico. Justamente en ese caso sí hago esta advertencia de que es un viaje interior para que tú no esperes que en este video o que en la escuela simplemente te enseñemos un oficio, a ser biodecodificado, ¿sí? Sino que la idea es que tú aprendas a surfear la realidad y que aprendas a utilizar la realidad para siempre estar elevando tu frecuencia vibratoria, para que siempre nos estemos liberando, porque es algo que es totalmente necesario hoy en día en el mundo, y que no nos tome alguno de los paradigmas, como puede ser el paradigma científico, en donde simplemente estemos buscando y navegando por la red, ¿no es cierto?, a buscar solamente información y técnicas, porque si no a todo el mundo le funcionaría, y sabemos que no es así. Y luego de más de 4.300 consultas nos damos cuenta, y de más de 800 alumnos, más de 8 años enseñando, hemos caído en conciencia de lo que nos vienen diciendo hace 3.000 años, que sin el viaje interior no hay liberación, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto y ubicado esto, vamos a pasar a investigar un poquito y a conocer un poquito cómo funciona esto, porque quizás te pueda ayudar con una situación que tú estés viviendo. Y este conocimiento sirve para que tú puedas objetar en tu paradigma, la realidad que estés viviendo con respecto a la enfermedad, que es lo que vamos a hablar hoy, puedas objetar al que creó, a la parte del ego que creó la enfermedad, entender para qué está y cuál es el movimiento que tenemos que hacer. Por supuesto que esto lo enseñamos en 10 horas y vamos a hacer un video de media hora. Pero bueno, puedes ingresar también a la página para conocer más y para ingresar al seminario completo, completamente de manera online y en formato virtual también, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo impresionante de lo que descubrió el Dr. Hammer? El Dr. Hammer, lo que pasa es que el Dr. Hammer en el año 78, él sufre un episodio en su vida que le cambia su vida, ¿sí? Es más, nosotros cuando estudiamos la parte transpersonal vemos cuáles son siempre el mapa de lo que siempre sucede cuando hay una elevación, cuando hay un descubrimiento, cuando hay algo nuevo en nuestra vida. Entonces ese mismo mapa lo podemos aplicar a la vida de Hammer, ¿no? O sea, viene la muerte, ¿no? El bardo, que nos habla el libro tibetano de los muertos, que no es tibetano, ¿no? Pero bien, en el año 78 su hijo, Dirk, que también se llama igual que él, que también hasta si podemos analizar el árbol genealógico de Hammer, vamos a ver por qué Dirk vive eso, ¿no es cierto? Es herido mortalmente por un príncipe, por el príncipe Víctor Emanuel, y pasa mucho tiempo en el hospital, y con todo eso lo que conlleva todo eso, imaginemos la situación de Hammer, ¿no es cierto? Un doctor muy reconocido, físico, inventor, con muchos recursos, porque tiene muchas patentes sobre sus inventos para operar, que hasta el día de hoy se usan. Entonces, en esta situación él vive que su hijo muere en el hospital. Cuando muere su hijo, es decir, termina el conflicto o empieza el conflicto, eso lo podemos ver desde cualquiera de las dos corrientes, se le dispara a él un cáncer
¿sí? Le descubren a él un cáncer, una proliferación celular en sus testículos y a su mujer también en las gónadas, ¿no es cierto? Entonces esto le llama la atención a él y toma conciencia de algo que, bueno, tomaron conciencia los chinos y que tomaron conciencia los hopis y que tomaron conciencia los toltecas y un montón de culturas que básicamente no tenían hospitales porque sabían trabajar la enfermedad, pero él toma conciencia de algo que habían tomado antes los antiguos, ¿no es cierto? Que es que la emoción o que esta situación emocionalmente intensa estaba totalmente relacionada con el cáncer, que de repente el paradigma científico por el cual él estaba guiado, que le decía de que nuestro cuerpo, que tiene más de 500 millones de años de evolución, de repente está loco y hace una proliferación celular y te asesina, ¿sí? Cuando eso no pasa en la naturaleza generalmente, sino que, bueno, nosotros somos tan especiales los seres humanos que nos matan las cosas, ¿no es cierto? Entonces Hammer se da cuenta de esto y empieza a investigar con sus consultantes, con sus pacientes oncológicos, y se da cuenta de que todos habían vivido una situación intensa y que luego, y es importante esto, y que luego le aparece la proliferación celular con síntomas. Esto es importantísimo que lo entendamos, ¿sí? Es decir, luego de que sucede el hecho. Durante el hecho de lo que esté sucediendo, no hay síntoma, no hay enfermedad, sino que le sucedía después. Hammer empieza a cambiar su paradigma, empieza a darse cuenta de que hay algo que aquí no le estaba cerrando con respecto al paradigma en el que él estaba centrado, ¿no es cierto? Los 4 paradigmas que estudiamos desde lo transpersonal, el paradigma político, el económico, el científico y el religioso, que son lo que a través de nuestra conexión con el inconsciente colectivo están creando nuestra realidad en lugar de estar creándola nosotros, ¿sí? La idea justamente es vaciarnos de esto. Eso es lo que vamos a profundizar en los módulos siguientes. Pero empezando de lo más básico, la situación más básica, que es lo biológico. Lo biológico es algo muy básico y tiene funcionamientos que siempre lo vamos a ver repetidos, y por eso para Hammer fue increíble armar este mapa que nos ayuda mucho más preciso que en la medicina china, porque tenemos que nosotros traducir, ¿no es cierto? Nosotros somos occidentales, ¿sí? Por más que entendamos la medicina china. Entonces él empieza a investigar y lo que se da cuenta, lo que empieza a ver es que dice, si el cáncer, si la proliferación celular, si la enfermedad, porque esto empezó por el cáncer, no es un comportamiento anárquico del cuerpo, ¿quién está mandando? ¿Quién está comandando? Y tuvo un pensamiento, porque tiene la otra formación científica de físico, en donde él se da cuenta que dice, yo tengo que investigar qué está pasando en mi cerebro, yo tengo que investigar, porque el cerebro es el que controla el órgano por sí solo, sin el cerebro no existe. Entonces empieza a hacer un ataque en su cerebro para investigar qué estaba sucediendo, y encuentra unas manchas que hasta el día de hoy ciertos alumnos que trabajan también en esta área le siguen llamando artefactos, le siguen llamando errores de la máquina, pero Hammer siguió investigando e se hizo el ataque en distintas máquinas donde siempre salía la misma mancha, un foco de Hammer que se llama, que es una mancha en forma de tiro al blanco que encontró en su cerebro, que le decía que esa mancha estaba justo ubicada en la parte de su cerebro que controla sus testículos, que era donde tenía su proliferación celular, es decir, no es coincidencia, y si lo hacía en otra máquina salía la misma mancha. Por eso se llamaron después los dudosos focos de Hammer, aunque Hammer fue hasta el fabricante, hasta Siemens mismo, para investigar, y ahí volvió a corroborar de que la máquina no tira artefactos, sino que eso que sucede ahí en el cerebro es algo que está sucediendo, ¿sí? Pero depende de qué paradigma se pueda parar uno. Esto Hammer lo demostró en más de 36.000 casos, en donde se repite siempre lo mismo. ¿Qué es lo que Hammer siempre nos decía? Lo que yo les digo, decía él, no son hipótesis, porque lo estoy demostrando una tras otra vez al 100% el proceso que hace el cuerpo. Entonces no trabajaba con hipótesis, sino que él lo buscaba
demostrar, y si ustedes pueden conseguir en internet, que está lleno de información, los testamentos de Hammer, van a ver cómo Hammer nos presenta de una manera muy coherente, de una manera muy científica, lo que sucede en cada proceso de enfermedad. Muy bien, entonces Hammer, que se da cuenta que ante un conflicto intenso, emocionalmente intenso, en donde no hay una respuesta, en donde se vive, y esto es para el cáncer, en donde se vive internamente sin expresar la emoción, va a suceder algo en 3 niveles, dice Hammer, ¿no? Al nivel cerebro sucede un impacto en el cerebro dependiendo del contenido de la emoción, es decir, qué emoción estoy sintiendo, el cerebro va a determinar en dónde va a ser el foco de Hammer. Hay otras neurociencias que nos explican exactamente lo mismo sobre los engrames. Dice que cuando nosotros vivimos una emoción que supera el límite del estrés que nosotros estamos viviendo, se guarda un circuito neuronal en algún sector de nuestro cerebro que tiene que estar relacionado a la emoción que tiene el contenido de la situación. Porque ante una situación yo puedo interpretarla de distintas maneras, y cada persona lo va a interpretar de maneras diferentes. Ante una situación una persona puede sentir miedo, otro puede sentir odio, otro puede sentir impotencia, y esa emoción va a determinar dónde va a impactar, digamos, el foco de Hammer, o desde la neurociencia sería dónde se va a crear el engrame. Entonces, ese engrame, en ese momento hay un conflicto que está activo, es decir, hay un estrés que está activo, dependiendo en qué capa de mi cerebro, que ya voy a hablar de las capas, impacte, va a generar una proliferación celular o algún tipo de enfermedad, en donde Hammer ya le cambia todo el nombre, y es muy coherente lo que hace. Ya no le llama enfermedad, sino que le llama programa especial de la biología con total sentido biológico, de la naturaleza con total sentido biológico. Es decir, que nuestro cuerpo no está loco, sino que está ante nuestro conflicto, ante nuestro estrés, está tratando de acompañarnos de una manera biológica. ¿Qué significa de una manera biológica? Que nuestro cerebro y que nuestro cuerpo es 95% biológico mamífero. Nuestra última capa del cerebro, que es el neocórtex, o que es lo que es la parte pensante, es la que nos diferencia de los otros mamíferos. Pero cuando nosotros estamos teniendo un problema emocional o psicológico, hay un 95% de nuestro cerebro que es meramente mamífero, biológico, que interpreta toda esta información desde la naturaleza, es decir, como si nosotros estuviéramos todavía viviendo en un medio ambiente de la naturaleza, pero como el ser humano no está en homeostasis con la naturaleza, nuestro cuerpo, por supuesto que tampoco lo está. Entonces, en el momento del impacto, en el momento de que estoy viviendo el conflicto y estoy en lo que se llama conflicto activo, ¿sí? Mi cuerpo va a estar tratando de acompañarme al conflicto, de solucionarme el conflicto de manera biológica. Dependiendo del contenido de la emoción, del conflicto, va a ser en dónde va a impactar en la parte de nuestro cerebro. Y ya voy a hablar de las 4 capas del cerebro que habla Hammer, ¿sí? Desde la medicina son 3, pero él las divide en 4, y ya voy a explicarle por qué las divide en 4, que también en mi opinión es bastante coherente. Cuando el conflicto termina, el cuerpo intenta repararse de lo que estuvo sobreesforzándose. Imaginemos de que vos estás en un auto y estás en una 4x4 subiendo una loma, y en ese momento estás acelerando, estás embrayando, estás poniendo en funcionamiento las otras tracciones del auto, y estás quizás esforzándolo al auto, y hay una parte del auto que se está dañando más, que se está desgastando más. Igual con el cuerpo, solamente que el cuerpo tiene un sistema de reparación. Es decir, cuando ya llegaste a la loma, ya ahí el cuerpo busca solo repararse. Se solucionó el conflicto y dice a repararnos. Y para repararnos necesitamos estar cansados, vamos a sentir cansancio, fiebre, inflamación, infección, ¿sí? Hay todo un capítulo sobre los virus de Hammer, pero no lo vamos a tratar hoy porque es muy extenso. Entonces, lo que sucede es que en la fase de reparación, es decir, cuando el conflicto ya está solucionado, el cuerpo intenta
repararse. Esto es lo que dice Hammer desde la medicina germánica. Luego todo avanzó bastante. No es lo mismo para el sistema osteoarticular o, por ejemplo, para los conflictos que tienen que ver con los ojos, con la piel, porque funciona de una manera diferente luego de cuando se han descubierto nuevas cosas. Hemos visto cómo funcionan estos conflictos de manera diferente y que muchas veces se pueden presentar en conflicto activo. Entonces, la medicina germánica, si ustedes investigan, van a ver de que está en contra de la biodecodificación, porque medicina germánica dice de que el 80% de las enfermedades, lo que nosotros llamamos enfermedades, están en fase de reparación, es decir, la persona ya solucionó el conflicto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también aquí? Que hay, en dónde impacta cuando nosotros tenemos una situación en donde vemos que una enfermedad puede estar activa o en fase de reparación, ¿sí? Entonces, vamos a este caso. Imaginemos, nosotros sabemos que tenemos unas etapas evolutivas en el ser humano. Si ustedes, hay un episodio que yo les aconsejo ver, que es el episodio número 2 de la serie Cosmos, ¿sí? En donde se ve muy explícito cómo la biología nos enseña esto y cómo las leyes evolutivas también nos enseñan esto, ¿sí? Entonces, nosotros somos el resultado de millones de años de evolución y compartimos etapas evolutivas con todos los seres vivos del planeta. Entonces, al principio, en nuestra primera etapa, estábamos debajo del agua, y eso nosotros todavía compartimos información de ahí. Hay órganos que se crearon en esa época y hay un cerebro que controla esos órganos que son muy antiguos y que tienen que ver con la supervivencia básica. Es decir, al principio de nuestra etapa evolutiva tenemos que lo que hacía falta eran 4 cosas para la supervivencia básica. Y esto lo controla una parte de nuestro cerebro que se llama endodermo, ¿sí? Alimentación, reproducción, evacuación y respiración. Son las 4 cosas que hacen falta para que nosotros tengamos una supervivencia básica. Esas cosas, hoy están traducidas a órganos, y estos órganos que fueron evolucionando y que tienen otras capas, no solamente eso, en esa etapa de las evoluciones, ¿sí? Vamos a ver que la especie pasaba por conflictos. Es importante entender que cuando tú estudias biología te das cuenta de que no hay una adaptación a no ser que haya un conflicto, es decir, que el conflicto me está ayudando a adaptarme, a evolucionar. Sin evolución no hay conflicto y sin evolución hay muerte. Eso lo puedes ver siempre en la biología, cómo se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, en esta primera etapa tenemos el endodermo, en donde, ¿qué tenemos que entender del endodermo? Que cuando hay un conflicto, que tú cuando estudies la medicina germánica vas a ver que esto le llama a la medicina germánica fase activa, es decir, estoy en el quilombo, estoy en el bardo, estoy con el estrés, y que este estrés está relacionado o con la alimentación, o con la reproducción, o con la evacuación, o con la respiración, y que luego vamos a profundizar. Este es un video para tratar de traerte un poquito de esto, porque es importante que podamos ir cambiando los paradigmas. En fase activa, nuestro cuerpo va a empezar a generar una proliferación celular, a lo que llamamos tumor. Pero este tumor tiene, para la medicina germánica, y Hammer te lo demostró en cada vez, y te invito a que leas los testamentos de Hammer, en donde cada tumor tiene una función, hace algo, genera algo, te ayuda con algo. Por ejemplo, en el caso de él, que tenía una proliferación celular en los testículos, ¿qué hacía esto? Lo que hacía era, y él lo pudo demostrar, que generaba más testosterona y le subía la libido. ¿Por qué? Porque tengo un conflicto. El conflicto es que mi hijo está por morir, y cuando está esa situación de muerte, está generando más testosterona y más líbido para fabricar otro. Por ejemplo, ante las situaciones de muerte vas a ver que siempre alguien, y esto lo vemos porque tenemos muchas consultas, alguien se le subió la libido y ese día hizo un hijo.
fue creado en ese momento. Si has estado en contacto con las plantas, vas a ver que las plantas, cuando se están por morir, cuando se están por secar y están por morir, tiran una semilla. O sea, esto vos lo vas a ver siempre en la naturaleza. Por eso es tan fantástico, porque es un mapa que vos lo ves siempre. Y por eso en las situaciones extremas, por ejemplo, si las personas que van a alta montaña y están en situaciones de peligro, siempre hay en los campamentos de las altas montañas, chicos, si no saben esto, siempre está la libido muy alta, ¿sí? Porque es una situación extrema de muerte. Entonces la biología trata de superarlo esto, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí genera una proliferación celular. En el caso de Hammer era esto, en el caso de otras proliferaciones celulares, como pueden ser en los intestinos o como puede ser en el pulmón, ¿sí? Están tratando de ayudarnos en algo psíquicamente y también biológicamente durante la fase de estrés. Cuando pasa el estrés, donde viene la fase de reparación, y dependiendo lo alta que va a ser la fase de estrés, ¿sí? Va a ser como va a ser la fase de reparación. Es por eso que si yo no sé manejar mis emociones y paso 3 semanas de estrés, después voy a pasar por lo menos entre 3 y 6 semanas de reparación, ¿sí? En donde en la reparación, donde siento fiebre, inflamación, infección, es ahí en donde yo acudo al médico y es donde me dan un diagnóstico de una enfermedad. Y ese diagnóstico de la enfermedad crea un segundo conflicto, que es donde Hammer habla de la metástasis. Es decir, que la metástasis no es que la célula ahora migró hacia otro lado, sino que el conflicto del diagnóstico crea una segunda situación estresante, que cuando ya por fin le dieron el diagnóstico, no, usted ya está todo bien, ¡pum!, le aparece la fase de reparación del segundo conflicto, que fue un conflicto de diagnóstico. Por eso Hammer en sus libros habla de que tenemos que cambiar la manera de ver la medicina y de dar la medicina según Hammer. También lo podemos ver a Deepak Chopra hablando de esto desde la medicina ayurvédica, en donde en una charla en la Universidad de Medicina de Harvard, en la parte de Medicina de Harvard, él dice: tenemos que dejar de dar pronóstico. Nosotros nos damos diagnóstico, damos pronóstico, porque él, con toda su experiencia, veía cómo la información que le daba el médico afectaba y creaba otras enfermedades, y esto la Ayurveda ya también lo sabe, ¿sí? Bien, entonces tenemos que entender, ¿qué tenemos que entender? La fase activa, la fase de reparación. Cuando tú tienes un síntoma, tienes que saber que muy posiblemente estés en fase de reparación. Si tienes el diagnóstico, con el diagnóstico puedes buscar cualquier diccionario. Son buenos todos los diccionarios que están en la red. Hay uno que es una aplicación que se llama Diccionario Bioemocional, y tú puedes ver, ¿no es cierto?, ahí qué conflicto trajo tu enfermedad, pero ya estás en fase de reparación. ¿Cómo hago para acelerar esa fase de reparación? ¿Sí? Expresando la emoción. Luego en otros videos te puedo enseñar esas técnicas, pero tengo que primero entenderlo, ¿sí? Son 3 momentos: explicación, implicación, ¿sí?, y aplicación. Si tú te quieres saltar, pasa que si te quedas solamente con la aplicación y la técnica, hacemos lo mismo. Está lleno de técnicas. Internet va a encontrar un montón de técnicas, no todas le funcionan a todos, porque no saben esto de las 3 cosas que hacen falta para que la técnica funcione, ¿sí? El mantra que hacía Buda no los ilumina a todos. ¿Por qué? Porque Buda hace las 3 cosas. Esto también lo habla Buda, no el budismo, ¿sí? La historia de Buda. Perfecto. Luego tenemos que salimos del agua y pasamos a otra fase, que es la fase de la protección. Necesitamos protegernos, salimos del agua y necesitamos protegernos, y ahí viene la segunda etapa de la evolución, donde aparece el mesodermo, que Hammer le dice mesodermo antiguo, en donde en este mesodermo antiguo podemos ver los conflictos de nido, es decir, los conflictos que tienen que ver con la integridad física, mental de mis hijos, ¿sí?, y de mis familias. Es decir, acá estamos hablando ya del nido, en donde en la fase activa pasa lo mismo, ¿sí?, se crea masa, y que luego en la fase de reparación de vuelta tenemos los síntomas: fiebre, inflamación
infección, ¿sí? Todos estos conflictos de ataque, en donde vamos a ver luego otros órganos, pero no podemos hacerlo acá en YouTube, serían muy largos los videos, ¿sí? Y no sería responsable. Luego tenemos que empezamos a desplazarnos y tenemos el mesodermo nuevo, una parte del cerebro en donde acá ya cambian un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque ahora en el sistema osteoarticular, que estamos hablando de huesos, músculos, cartílagos, tendones, tejido cognitivo, vaso sanguíneo, el sistema linfático, la parénquima renal, el vaso, los testículos, los ovarios, el miocardio, muchas de estas partes pertenecen al mesodermo nuevo, y que acá vemos los conflictos de desvalorización. Desvalorización por 4 cosas, 5 en realidad, ¿sí? Desvalorización por comparación, desvalorización por resultados obligatorios, desvalorización por mirar mucho al pasado y desvalorizar el resultado, y porque alguien me desvaloriza, más el sentimiento de impotencia. Acá en la fase activa hay ulceración, ¿sí? Y aquí en este caso esto funciona de una manera diferente. Funciona por jarra psicosomática, es decir, conflictos de a poquito, una gota, que fue llenando una jarra y luego se rebalsó y ahora tengo un síntoma. Es decir, que el síntoma puede aparecer en fase activa con el sistema osteoarticular. Es todo un universo el sistema osteoarticular. Y luego tenemos que ya vamos a hacer un videito solamente de sistema osteoarticular. Y luego tenemos la cuarta capa, ¿no es cierto?, que vendría a ser la capa que estamos hablando del ectodermo, que acá vemos todo lo que sería los conflictos de separación, de contacto impuesto, de pérdida de contacto, conflictos sexuales, en donde pasa lo mismo que en la tercera capa. Hay ulceración en la fase activa y reparación con síntomas en la fase de reparación. Dicho esto, ¿qué podemos entender? Que si yo tengo un conflicto, una enfermedad, puedo yo ir a buscar, saber que si tengo síntomas ya se está reparando mi cuerpo, ¿sí? Esto no va en contra de que vayas al médico, simplemente que tú puedas utilizar, digamos, la medicina y el paradigma médico para curarte, ¿sí? Bien, entonces estamos en fase de reparación en la mayoría de los casos. Eso fue disparado por un conflicto. Si tú puedes identificar qué conflicto acaba de solucionar, ¿sí? Puedes ir a ese conflicto, pon tu mano izquierda para que tus ojos miren hacia arriba a la izquierda, conéctate con los recuerdos y empieza a expresar tus emociones. Eso es lo que se llama el conflicto desencadenante, es decir, un conflicto que desencadenó la enfermedad. Pero la decodificación pasa por encontrar el conflicto programante, un conflicto que tiene las mismas emociones que tú vayas a poner aquí, pero en alguna otra etapa de tu vida. También puede ser de que este conflicto lo haya vivido un ancestro o que lo haya vivido tu madre mientras estaba embarazada. Pero ¿cuál es el hilo de Ariadna que me va a guiar? Me va a guiar las emociones, un pack emocional. Yo pongo aquí y digo, me sentí. Y lo dices en voz alta, porque la toma de conciencia, la neurología pasa cuando tú hablas con una parte del cerebro y piensas con otra parte del cerebro. Entonces, al unir el lado izquierdo y el lado derecho, es ahí donde se crea una nueva neurología y hay un nuevo aprendizaje. Y el aprendizaje la toma de conciencia, tiene que llevar una nueva acción. Ya vamos a hablar de esa parte que es muy transpersonal, que Jesús también le enseñaba en su frase: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, perfecto. Yo tengo que encontrar esas emociones y luego ir a buscar cuando se ha vivido este mismo pack emocional. Vas a encontrar cosas increíbles. Hay sistemas, hay 3 sistemas que nosotros enseñamos, en donde tú puedes, no solamente con una regresión, sino que también con los ciclos por septenio o los ciclos celulares biológicos memorizados, 3 sistemas que nosotros enseñamos, para que rápidamente en 3 minutos tú puedas descubrir ese conflicto. Cuando tú vas al pasado, a ese momento, expresa las emociones y cambias 3 personajes que estuvieron ahí, cualquiera de estos 3 personajes que estuvieron en el conflicto prevalente, víctima, victimario o salvador, y tú te vacías ahí
y desde ahí cambias la manera de percibir ese pasado, desdoblas el tiempo y en el presente ya es inútil para tu supervivencia esta enfermedad, ¿sí? Pero esto nos lleva a que uno actúe lo que en el pasado cambió para que hoy deje de suceder eso. Es decir, en el futuro donde tú estás sana, eres otra persona. Por eso uno de mis maestros, Daniel Gambarte, tiene una frase que me parece hermosa: ¿qué harás cuando te cures? Porque eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Así desdoblas el tiempo. Pero eso no va a suceder si tú no vacías el pasado, ¿sí? Esto también puede pasar en un ancestro, pero lo veremos esto en distintos videos que vamos a ir poniendo. Así que bueno, protocolo, ¿sí? Diagnóstico médico, busco a qué capa pertenece para ver qué, a grandes rasgos, conflicto tengo que buscar. Descubro, en ese momento eso es muy fácil, ver qué estaba viviendo, qué es lo que estaba sucediendo, qué acababa de solucionar en mi vida. Busco poniendo la mano así hacia arriba a la izquierda para que mis ojos miren hacia arriba a la izquierda. Conecto con las emociones con los ojos abiertos, no se hace con los ojos cerrados, y expreso mis emociones en voz alta, ¿sí? Ese es el hilo de Ariadna. ¿Cuándo en tu vida has sentido también este pack emocional? Muy posiblemente lo has sentido en muchos ámbitos de tu vida, porque transpersonalmente o cuánticamente hay algo que venimos a solucionar, hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Eso que no cortamos, que está haciendo que al no tomar decisiones, a no cortar ciertas cosas antes, ahora venga la enfermedad a obligarnos a decir esto es lo que hay que cambiar. Entonces hay una parte transpersonal y cuántica por la cual no solamente con el conocimiento de dónde viene, qué emoción y expresándola te vas a sanar, porque si no, eso funcionaría para todo el mundo y no funciona en todos los casos. Acá te estoy diciendo que en el caso en que todo funciona es cuando algo cambia y hay algo que tú tomas conciencia de qué es lo que tienes que cambiar, y eso es lo que tienes que actuar en tu vida nuevo, es lo nuevo que tú tienes que actuar en tu vida. Vamos a hablar más profundamente sobre los tipos de conflictos que programan nuestra enfermedad en otro video, y espero que esta introducción te guste. Si quieres y te interesa conocer y hacer un viaje interno y tener un mapa para poder leer tu realidad, para poder entender tu realidad, implicarte y liberarte, te invito a la escuela online de biodecodificación cuántica y transpersonal, que van a estar todas las cosas abajo. Nosotros tenemos una fundación y por eso nuestros valores son muy bajos, porque tenemos una fundación que nos apoya, que es la Fundación Caminante Cuánticos, y por eso tenemos una formación de muy alta calidad con una familia cuántica, porque tenemos apoyo a través de grupos de WhatsApp, en donde tú vas a ser apoyado, donde vas a pertenecer a esta familia, donde vas a poder presentar tu caso, donde vas a poder presentar, si sos terapeuta, tus casos, en donde tenemos 800 personas que ya están en esta escuela para poder apoyarte y ayudarte. Así que bueno, espero que os sirva este video y que os vaya bien bonito.